Jara, como todas las personas sabias, son humildes. Su currículo es amplísimo, nos llevaría mucho rato, voy a dar una reseña muy simple. Él es educador popular y sociólogo, peruano, costarricense, ciudadano del mundo. Es el actual director del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, el CEAL. Ha trabajado en múltiples proyectos y actividades de educación popular en todos los países latinoamericanos. Es también autor de varios libros y artículos sobre educación popular, movimientos sociales, metodología, sistematización de experiencias y más. Es también el actual director del Centro de Educación Popular Alforja en Costa Rica, que a la vez tiene compromisos con varios proyectos en toda América Latina. Agradezco enormemente, especialmente a Juan, a las personas de la red, a las personas que están aquí en esta mesa y a todas y todos ustedes por este diálogo, esta conversación sobre algo que nos define posibilidades, retos y que más bien creo que nos llama, nos impele a reinventar, a reconstruir cosas que de repente todavía no existen. Y eso lo voy a desarrollar un poquito más en esta, que espero, breve intervención, que luego vamos a comentar y, como ya decía Tere, pues compartir con todas las opiniones también de ustedes. Hace 20 minutos, media hora, estábamos en un centro preescolar con un lindo grupo de compañeras y algún compañero también, maestras de preescolar que están haciendo un proceso de sistematización de experiencias, que como que lo que ahí se abrió fue el interés y la convicción de la importancia de poder construir aprendizajes desde nuestras experiencias y que nuestras experiencias son una fuente fundamental de aprendizaje. Y por eso es que tenemos que valorar lo que hacemos cada día. Más allá de los grandes discursos o de las grandes líneas conceptuales, lo que hacemos como educadoras y educadores cada día tiene una fuerza y una potencialidad que nosotros muchas veces dejamos pasar a nuestro lado y no logramos convertirlos en aprendizaje. Decíamos ahí que las enseñanzas están, pero que necesitamos poder hacer un esfuerzo intencionado para convertir esas enseñanzas en aprendizajes. Por eso me gustaría comenzar poniendo la letra de una canción que seguramente ustedes ya conocen, que nos habla precisamente de esto. Quienes quieran cantarlo también conmigo, una canción de Silvio Rodríguez que dice: debes amar la arcilla que va en tus manos. ¿No te lo sabes? Debes amar su arena hasta la locura, y si no, no la emprendas, que será en vano. Solo el amor engendra lo que perdura, solo el amor convierte en milagro el barro. A ver, el coro polifónico aquí de Michoacán. Debes amar el tiempo de los intentos, debes amar la hora que nunca brilla, y si no, no pretendas tocar lo cierto, solo el amor engendra la maravilla, solo el amor permite encender lo muerto. Bueno, un aplauso para todas. Vamos a partir de esa afirmación, que es precisamente amando esa arcilla que tenemos todos los días en nuestras manos, que podemos convertir ese barro en el milagro de la construcción cotidiana, la capacidad creadora que tenemos las personas, y la educación es precisamente uno de los factores principales para desarrollar nuestra capacidad creadora. Yo quisiera en este momento también de nuestra historia hacer un homenaje también a algo que me está preocupando y motivando a la vez, que es precisamente la importante participación de la juventud, la necesaria e indispensable participación de las juventudes en la construcción
construcción de una nueva América Latina. Lo quiero hacer porque estoy convencido que estamos viviendo hoy, en 2018, en un momento de alguna manera de un cierre de un periodo. Fines de los años 70 y 80 fueron años de enorme ebullición, de luchas populares en toda nuestra América, surgimiento de procesos como la Unidad Popular en Chile, la Revolución Sandinista en el 79 en Nicaragua, posteriormente procesos de organización y de participación, como el caso de Brasil, el surgimiento del Partido de los Trabajadores, más adelante el levantamiento zapatista. Es decir, ha habido en todo nuestro continente momentos de levantamiento, de insurgencia, de apuesta por una alternativa, y luego a fines del siglo pasado empezamos a tener gobiernos progresistas, gobiernos reformistas, gobiernos de cambio, como se les quiera llamar, en varios de nuestros países: Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil, Ecuador, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, El Salvador. Sin embargo, al final de estos 20 años nos queda una preocupación sobre si el camino de transformación, el proceso de construcción de cambios sociales que nos marcaron en la época de los 70 y 80, y en los procesos que hubo desde ya el acceso al gobierno de muchas de estas propuestas y los resultados a los que nos han llevado, efectivamente hemos logrado aprender de ellos suficientemente. Y por eso quiero pensar sobre todo en las jóvenes y los jóvenes que tienen la responsabilidad principal de recoger junto con todos y todas nosotros, con todos los aprendizajes que hemos vivido, recoger esos aprendizajes y reinventar esta historia latinoamericana. En un momento aquí en México, con toda modestia, con toda humildad, digo, donde se abren oportunidades que tal vez no se habían abierto en este país o en el resto de América Latina en años anteriores, pero esas oportunidades son oportunidades posibles, son posibilidades que van a depender de las decisiones, de los caminares, de los avatares, de lo que realmente se haga, y por eso también creo que es un desafío y una necesidad aprender de las experiencias anteriores para lo que aquí se quiere construir. Entonces, es en ese marco que me parece que la construcción de nuestras capacidades como sujetos protagónicos, hombres y mujeres de nuestra América, es fundamental, especialmente en la juventud. Entonces, quiero mencionar 5 desafíos, 5 elementos que marcan el contexto latinoamericano en general, por supuesto que en sus distintas variantes. El primero que ocurre en la mayoría de nuestros países es que encontramos una democracia liberal desgastada, es decir, reducida a procesos electorales, con poquísima presencia de procesos de democracia participativa, repitiendo estructuras y lógicas de poder que se heredan incluso desde la época de la colonia, y incorporadas ahora con fenómenos que a través de las redes sociales, las noticias falsas, la presión sobre las subjetividades, hacen procesos electorales que habría que cuestionarse si efectivamente son procesos democráticos. Y ahí nos planteamos en qué consiste entonces la democracia. Es decir, estamos viviendo, y por eso utilicé este concepto, democracia desgastada, porque ha habido un desgaste de toda esa formalidad que luego, atravesada por formas de autoritarismo y de corrupción, aunque se hayan generado, se hayan expresado con una formalidad democrática y hayan tenido el voto como una manera de expresión, no necesariamente han reflejado la capacidad del pueblo, de los pueblos, para tomar decisiones y para intervenir en la historia. Pensando que democracia significa el poder en el pueblo, democracia en su sentido radical significa poder popular, significa capacidad de decisión, capacidad de crecer como personas, capacidad de construir escenarios que no existían anteriormente, y no solamente ejercer un acto y depositar el poder de la capacidad de decisión en quienes han sido elegidos, que de forma vertical o autoritaria lo ejercen, desgastando el sentido democrático de fondo.
Entonces esa democracia desgastada la vivimos en la mayoría de nuestros países. Ustedes han tenido un proceso particular, en el caso de México muy sorprendente también, y por lo tanto lo coloco como un tema porque si bien está marcando la realidad latinoamericana, sería interesante ver cómo ustedes asumen esta tarea, este desafío de reconstrucción, de reinvención democrática en las circunstancias actuales. Un segundo elemento es lo que llamaríamos el fundamentalismo del mercado. Es decir, llevamos ya décadas de predominio de las lógicas neoliberales, de colocar el mercado en el centro, pero además todo se convierte en mercancía, el conocimiento es mercancía, las universidades son mercancía, la educación, la salud. Por lo tanto, el mercado aparece como el eje central de una ética centrada en el lucro, en la ganancia y por lo tanto en la opresión, en la explotación de los otros. De tal manera que está atravesado en una lógica de consumo. A partir de esta idea fundamentalista, eso es la expectativa de vida que tenemos. Cuanto más vamos a consumir, cuanto más podemos acaparar, es que vamos a ser, entre comillas, más felices. Y por lo tanto, esa lógica de consumo y de mercancía que mercantiliza todo en la vida, nos va atravesando en todos los terrenos, en la vida familiar, en la vida comunitaria, en el trabajo, en las propias organizaciones sociales, en las políticas públicas. Entonces, es un elemento que nos marca más allá de lo que quisiéramos y que por lo tanto está presente en nuestra subjetividad y también en nuestros sueños y nuestras proyecciones. Un tercer elemento que quiero colocar a la discusión es que precisamente ya en estos últimos años, desde 2010 para adelante, vivimos una ofensiva de restauración conservadora, particularmente en Argentina, en Ecuador, en Brasil y en la mayoría de los países de América Latina. Ante estos intentos de proyectos y de procesos de cambio, más bien pareciera que ha agitado las fuerzas, las voluntades de los sectores tradicionalmente poderosos, quienes ahora entran con una ofensiva, pero con una rabia, con una potencia, con una decisión destructiva que no tenían en tiempos anteriores. Entonces hay una ofensiva que hace que en algunos países se retroceda 40, 50, 60 años en los derechos de los trabajadores y trabajadoras, como el caso de Brasil, por ejemplo, donde se pueda reducir los ingresos que se van a tener por pensiones, aumentar los años de pensión, disminuir el salario mínimo, eliminar los derechos laborales, la estabilidad laboral, etc. Entonces hay un retroceso tremendo de esta ofensiva conservadora que está ligada al fundamentalismo del mercado y que, aunque utiliza las formalidades democráticas, es muy poco democrática en la construcción de las realidades. Para pasar a un cuarto elemento, es que esto genera, por lo tanto, un aumento de la polarización social y política, al punto que incluso atravesando por procesos de diálogo, de debate o electorales, donde supuestamente se está en condiciones similares de participar, la subjetividad agresiva, el odio hacia el adversario empieza a marcar la manera como nos relacionamos ante esos procesos políticos. Hay una polarización agresiva en lo social, en lo político, en lo cultural. Hay familias que quedan divididas precisamente y de una manera muy radical ante las opciones que se generan. Ayer escuchaba a un amigo brasileño que estábamos en Costa Rica en una conferencia que le estaba dando, y él decía, hay personas, dice, como mi hermano, que la culpa de todo lo que pueda ocurrir es culpa de Lula. Y si ahora él, que votó por Bolsonaro, empieza a cuestionar a Bolsonaro, es porque Bolsonaro surgió por culpa de Lula. Entonces, y es una persona que ya esa argumentación no tiene posibilidad de discusión. El debate político se ha degradado y por lo tanto cargado de una subjetividad, de una animosidad deteriorada. No es posible entrar a diálogos y debates políticos porque cada vez hay como posiciones mucho más cerradas y confrontadas.
afrontada. Y eso nos está atravesando en general, atraviesa los medios de comunicación, los editoriales de los periódicos, lo que se comenta en la televisión, etc. Y por lo tanto también va influenciando en nuestras maneras de pensar, y por lo tanto no solamente, por un lado, decimos que no podemos ser neutrales, como lo mencionabas ahora al inicio, sino que nos vemos de repente empujados a uno de los polos y teniendo menos capacidad de entender la parte de verdad que podría tener el contrincante políticamente. Y entonces pensamos que estamos en verdades absolutas y nos cerramos también, y por lo tanto no logramos construir algo diferente. Venezuela es tal vez el ejemplo más dramático de cómo se ha llegado a esta situación. El último es, por lo tanto, el refuerzo de las lógicas dominantes, de la lógica autoritaria, de la lógica del poder vertical. Y por lo tanto, el tema, la perspectiva colonial y patriarcal y mercantil con que hemos sido generados como sociedades en las últimas décadas se agudiza tremendamente. De ahí que sea fundamental esto que Boaventura de Sousa Santos plantea, la necesidad de descolonizar, despatriarcalizar y desmercantilizar todo en la vida, y hacerlo también en las escuelas, en los colegios, en nuestras mentes, en nuestras subjetividades, porque se está reproduciendo de una manera fatal factores que articulan ambos, estos tres aspectos: lo colonial, lo patriarcal y lo mercantil. Y por lo tanto, bueno, yo no sé si en otras épocas ha habido el nivel de agresividad, de feminicidios tan brutal como el que vivimos en este momento en América Latina, y cómo la lógica del poder autoritario, la lógica de la negación de la voz de los otros y las otras, la lógica de no dejar escuchar otras voces, termina imponiéndose de una manera estricta, directa, abusiva y cubriendo todos los sectores. Por lo tanto, nuestra propia dinámica cultural, esta base, esta raíz que viene del buen vivir, del summa causa y del summa camaña, dependiendo de todas las distintas tradiciones de nuestros pueblos originarios, vuelve a aparecer como una fuente posible de renovación, porque precisamente la resistencia anticolonial, por ejemplo, está ahí presente. En los movimientos feministas, en las sensibilidades que hay que empezar a generar, en el papel que están jugando las jóvenes, especialmente las mujeres en América Latina, encontramos también una fuente de construcción y de creatividad, de otra manera de ver el mundo, de otra manera de construir las cosas. En las experiencias de economía solidaria, estamos viendo que existen huertas populares, ecoaldeas, experiencias en las cuales se muestra que es posible vivir de otra manera, no con la lógica capitalista neoliberal predominante, y por lo tanto son también semillas que existen. Entonces, en este panorama de estas tendencias tan fuertes, estas cinco que quería señalar, a la vez están los brotes, están las semillas, están las experiencias que nos muestran que es posible, que otro mundo es posible, precisamente para poder descolonizar, despatriarcalizar y desmercantilizar la vida, las mentes, nuestras relaciones. Y ahí viene el desafío de la construcción democrática. Entonces, pasamos ahora a cómo estos elementos marcan desafíos para los procesos de educación popular emancipadora o transformadora, que es un poco uno de los ejes que queremos articular. Primero está la afirmación, me gustaría decir, de que cuando hablamos de educación popular, estamos hablando de procesos muy amplios y diversos que se pueden realizar en cualquier espacio educativo. Durante muchos años se pensaba, educación popular es lo distinto a la educación formal. Entonces está la educación formal, la escuela, la educación popular es algo que va como al margen. Nosotros hemos descubierto que no, que la educación popular es una concepción que atraviesa todas las modalidades de educación. Y ahí rescatamos otra vez el sentido más profundo de la palabra, de lo popular. Y yo diría que podemos entender lo popular en tres sentidos. El primer sentido, el más amplio, es popular, pueblo, todo el mundo, toda la gente. O sea, cuando hablamos
pueblo latinoamericano, estamos hablando de toda la gente. Y por lo tanto, con ese primer sentido de lo popular, las políticas educativas, el acceso a la institución educativa debería ser un derecho garantizado para todas las personas a lo largo de toda la vida. Por lo tanto, el derecho a la educación exige que haya una educación popular en ese sentido sumamente amplio. Hay un sentido un poco más limitado de lo popular, y eso lo tomo del sociólogo Elio Gallardo. Elio Gallardo es un sociólogo chileno que dice que hay que entender lo popular como popular social y lo popular político. Y lo popular social, dice, es lo que hace referencia a todos aquellos sectores que sufren algún nivel de desigualdad o de asimetría. Por explotación económica, los explotados, las explotadas. Por opresión política, por dominación cultural, por marginación de sexo, de género, por exclusión, por cualquier factor de inequidad. Existen sectores que sufren el impacto de esos elementos, y por lo tanto esos sectores que viven esas asimetrías constituyen los sectores populares, y es lo que él dice, es lo popular social. Entonces, cuando hablamos de una educación popular, estamos hablando de una educación que tenga como prioridad precisamente a esos sectores, que dedique sus principales esfuerzos a trabajar con esos sectores, con los sectores que sufren algún nivel de asimetría. Y el tercer elemento, y esto viene también de Gallardo, es lo popular político, es decir, el pueblo político es aquel sector, grupo, institución que lucha por transformar esas asimetrías, es decir, por acabar con la explotación, por acabar con la opresión, por acabar con la discriminación, con la exclusión. Todos aquellos sectores que quieren cancelar esas asimetrías son los que constituirían el pueblo político. Y es tal vez el sentido más preciso y más particular cuando hablamos de procesos de educación popular. Deberían ser entonces aquellos procesos que, llegando a toda la población o que trabajando como derecho de todas las personas, priorizando los sectores que sufren las asimetrías, construyen la capacidad de transformar esas asimetrías. Y por eso decimos que una educación popular es fundamental en este momento para poder enfrentar esos desafíos del contexto. El segundo elemento es una afirmación freiriana muy importante. Está en su librito, este pequeño, que se llama Pedagogía de la Autonomía, saberes necesarios para la práctica educativa. Seguramente ustedes lo conocen. Y quienes no lo conozcan, yo se los recomiendo porque es un librito pequeño, pero que es realmente muy inspirador. Entonces, es cuando Paulo Freire dice, es que la historia es siempre posibilidad y no determinación. Y por lo tanto, depende de nosotros y nosotras lo que hagamos con esa historia, porque somos sujetos protagonistas de la historia. Entonces, procesos de educación popular, con niños y niñas de preescolar o con personas que están llevando doctorado a la universidad, son procesos que nos deben construir como sujetos transformadores, como protagonistas de transformación. Somos sujetos de la historia. El tercer desafío es la articulación entre utopía y cotidianidad. Y ahí hay un desafío fundamental de poder rescatar lo que es un paradigma emancipador para la vida cotidiana y romper esta idea que es en el fondo muy formalista y muy funcionalista, de pensar que la utopía es algo que está, no sé, allá y algún día se va a llegar. No, la utopía es algo que nos marca el sentido de lo que hacemos ahora. Y si entonces queremos construir una sociedad democrática, tenemos que ser democráticos ahora para irla construyendo. Todos los valores, toda la ética que es discursiva o que es una aspiración, no debe quedar como para ver si algún día se llega a ella, sino precisamente debe ser la fuerza con la cual busquemos la coherencia en nuestro actuar ahora. Y ahí retomo otra cosa de Freire. Freire decía que la virtud en el ser humano no era la coherencia, sino era la búsqueda de la coherencia. Porque él decía, mi coherencia de hoy
puede convertirse en mi incoherencia de mañana, pero también mi incoherencia de hoy puede convertirse en mi coherencia de mañana. Por lo tanto, la virtud que debemos generar es ser siempre buscadores, que buscamos la coherencia, y precisamente entre aquello que queremos lograr y lo que hacemos tiene que haber una correspondencia. Y por eso es que si queremos construir sociedades democráticas, relaciones democráticas, culturas democráticas, nuestra educación tiene que ser democrática, tiene que ser dialógica, tiene que ser horizontal, tiene que tener diálogo de saberes, tiene que tener posibilidad de aprendizaje mutuo, tiene que tener humildad, disposición para construir colectivamente, para escuchar, para poder entender la parte de razón o de verdad que hay en la afirmación contraria. Y es precisamente ahí donde entonces tenemos la posibilidad de construir algo diferente. Y por eso cuando hablamos de educación emancipadora, sí, hablamos de una aspiración de emancipación, pero que por lo tanto tiene que marcar lo que hacemos ahora. Y ahí cierro con esta idea. Paulo Freire, no sé si saben ustedes, pero él nunca prácticamente habló o escribió sobre educación popular. Él dice, Paulo Freire fundó la educación popular, él nunca escribió propiamente eso, él hablaba siempre de una educación liberadora. Pero una educación liberadora en dos sentidos: liberadora de todo lo que nos oprime y liberadora de todas nuestras capacidades y potencialidades. Son esas dos dimensiones de la liberación. Entonces yo diría, compañeras, compañeros, ¿por qué no miramos nuestra vida, nuestra práctica pedagógica y vemos cuán liberadores son las cosas que hacemos cada día? Cuánto ayudan a liberarnos de las cosas que nos oprimen y cuánto liberan nuestras potencialidades y potencian nuestras capacidades. Y ahí podemos tener una clave en la búsqueda de la coherencia, haciendo que nuestros procesos educativos sean procesos liberadores. Dos puntos más. Uno sobre las pedagogías freirianas. Si tomamos nada más los títulos de varios de los libros de Paulo Freire, no de todos, podemos ver que en cada uno de ellos hay como un ángulo de mirada. La pedagogía del oprimido, que es un libro, digamos, como más fundante, donde precisamente la relación entre opresor y oprimido, la presencia del opresor en la mentalidad del oprimido es un elemento central que hay que develar. Pero también la pedagogía de la esperanza, que escribe 20 años después, y que incluso, bueno, yo les comento, cuando yo vi que Freire había escrito Pedagogía de la Esperanza 20 años después de la pedagogía del oprimido, yo pensé que era, en el texto me iba a encontrar, bueno, en el año tal, 70, dije tal cosa, y ahora en el 90, digo, o sea, que decía una relectura de la pedagogía del oprimido, y pensé que era una relectura del libro. No, Freire lo que hace en Pedagogía de Esperanza es que relee su práctica histórica a lo largo de esos 20 años y lo expresa en la Pedagogía de la Esperanza. Es una relectura de su propia vida y de su propio trayecto. Y ahí él nos enseña precisamente la importancia de recrear nuestra práctica. Pedagogía de la pregunta, que muchas veces he entendido muy mal. Tenemos una pedagogía de la pregunta porque en vez de que el maestro diga la respuesta, lo que tiene que hacer es hacerle preguntas a los alumnos. Es mucho más de fondo. Una pedagogía que nos cuestiona siempre, que no nos deja satisfechos con la primera respuesta, que trata de indagar en las interrogantes que tenemos los demás y generar curiosidad para poder construir algo diferente. Y donde, por lo tanto, el educador o la educadora se convierte en aprendiz. Si nosotros y nosotras como educadores y educadoras no desarrollamos nuestra capacidad de aprendizaje, no podemos ser educadores. Tenemos que generar curiosidad hacia nuestro trabajo a partir de la curiosidad que generamos con las personas con las que estamos trabajando. Por lo tanto, una pedagogía de la pregunta supone desarrollar una capacidad de cuestionamiento permanente. Pedagogía de la autonomía, desarrollar nuestras propias capacidades. Pedagogía de la indignación. Ese texto de Paulo Freire, ya cuando estaba el neoliberalismo presente en Brasil, muestra claramente la importancia de tener una postura ética que confronta una manera de vivir, un modo de vivir en la sociedad. Pedagogía de la tolerancia. Cuando dice Paulo Freire, ¿qué es? Y él hablaba y decía, ¿qué es la pedagogía de la tolerancia? La pedagogía de la tolerancia es unir a los diferentes
desarrollamos nosotras y nosotros esa pedagogía de la tolerancia, que no significa que todo vale, que no importa, que así estamos igual y no. Hay cosas sobre las cuales hay que tomar una posición, pero por lo tanto unir a los diferentes para enfrentar a los antagónicos. Pedagogía de los sueños posibles, así le puso Anita Freire, la viuda de Freire, a una compilación de textos que hizo que cuando murió no habían sido publicados. Pedagogía de los sueños posibles. Solamente este punto daría como para pudiéramos conversar muchísimo más, pero no quiero alargarme más en este tiempo, simplemente dejarles un poco esta idea de poder ir explorando estos enfoques, estas miradas sobre nuestro quehacer. No es la pedagogía de otro, es la que yo hago, la que yo construyo, es con la que yo me identifico. Empezamos entonces. Y por lo tanto, la necesidad de construir procesos democráticos que sean a la vez democratizadores para construir otras relaciones de poder en todos los ámbitos, entre la pareja, en la familia, en la comunidad, en el barrio, en el sindicato, en la escuela, en todos los ámbitos, la construcción de relaciones democráticas de poder que nos respetan como personas. Termino entonces con una frase de una imagen, pasen por favor, de nuestro querido amigo panameño Raúl Leis, compañero también histórico que está presente en todas nuestras aspiraciones, una persona con una capacidad creativa increíble, también cuentacuentos, que tenía la capacidad de salir de un seminario de discusión sociológica y ponerse a escribir cuentos para niños y niñas en la noche que tuvieran un sentido transformador. Bueno, Raúl decía que la educación popular tiene que ser siempre creativa, y eso igual lo devuelvo hacia nosotros y nosotros. ¿Qué capacidad de creatividad estamos teniendo para innovar, para no dejarnos caer en la rutina, para no repetir los moldes que simplemente nos lo transmiten? Hay una nueva política creativa, hay nuevos técnicos, sale la última novedad de no sé qué, y entonces lo repetimos y lo aplicamos sin creativamente redefinirlo y transformarlo para nosotros y nosotros. Bien, creo que... Ponlo, por favor. Termino con este poema de Paulo Freire, que es el gran inspirador en este momento, que yo tuve el privilegio de que él me contara cómo surgió este poema. Él dice que él estaba en Ginebra y se puso debajo de un árbol a que lo vinieran a buscar. Y como era él, se puso a pensar, ¿qué estoy haciendo? Estoy esperando. ¿Y por qué estoy esperando? Porque sé que van a venir. Pero no es que estoy esperando pasivamente, sino que he venido aquí a construir activamente la posibilidad de que me recojan. Y él dice, por lo tanto, y ahí retomo la última frase del cuento de Emanuel, ¿verdad?, que no se trata de que esperanza no tiene que ver con esperar, no tiene que ver con espera, no tiene que ver con algo pasivo. Tengo la esperanza de que algún día esto cambie, tengo la esperanza de poder ser otra cosa. No es algo pasivo que va a venir de fuera, sino que la esperanza hay que construirla. La esperanza es un hecho activo. Por lo tanto, decía Freire, el verbo debe ser el verbo esperanzar. Yo les invito a esperanzar, como cuando él dice que quien espera en la pura espera vive un tiempo de espera vano. Y dice, no te esperaré en la pura espera, porque mi tiempo de espera es un tiempo de quehaceres. Estaré esperando tu llegada, como el jardinero prepara el jardín para la rosa que se abrirá en la primavera. Esa es nuestra tarea, preparar los jardines para las rosas que se abrirán en la primavera, regándolo con el trabajo de todos nuestros días, de día tras día, para construir en conjunto aquello que surgirá definitivamente si logramos hacerlo, y por eso hay que esperanzar.